Me dijeron que avergoncé a la familia, que arruiné la jubilación de mi padre al existir, que el único rango que tenía ahora era la vergüenza que traje a su mesa. Mi hermana se rió en mi cara, dijo que solo era un fantasma con un uniforme viejo, y mi madre se inclinó y susurró: «Tuviste tu oportunidad, quédate callado ahora». Me senté a escuchar sus pequeños discursos engreídos, fingiendo masticar mientras tragaba rabia. Nadie dijo mi nombre no en voz alta, como si ya me hubieran borrado, hasta que la puerta se abrió. Botas metales, una voz como acero, habitación, atención. Generales llegaron y no fue por mi padre. Fue por mí. Su comandante se puso de pie, me miró directamente. Luego saludó y dijo: «Bienvenido de nuevo, general». Ese momento me golpeó más fuerte que cada despido, cada traición, cada vez que me decían que estaba acabado, porque en ese momento la sala supo que yo no era el fracaso, yo era el ajuste de cuentas. Antes de contarte todo lo que me llevó a ese momento, quiero saber que estás aquí conmigo. Mi nombre es Cambria Knox. Me han llamado una desgracia, un fantasma, una mujer borrada, pero hoy hablo como yo misma, sin rangos, sin órdenes, solo la verdad. Di hola en los comentarios, o dime desde dónde estás viendo, porque sé que no soy la única que alguna vez ha sido burlada por las personas que deberían haberlos apoyado, y si crees en algunas voces, no se puede silenciar. Dale a eso, suscríbete, asegurémonos de que historias como esta no vuelvan a quedar enterradas. Gracias. Ahora déjame mostrarte exactamente lo que pasó. No había puesto un pie en Candler, Tennessee, durante casi 9 años, no desde que borraron mi nombre, no desde que mi familia convirtió mi silencio en una vergüenza, una sombra que podían empujar a una habitación trasera cada vez que alguien preguntaba sobre lo gracioso del silencio. La gente piensa que es vergüenza cuando en realidad es supervivencia. La invitación vino en un sobre que casi tiro, cartulina con cuello de crema, sello militar en relieve de mi madre. La última vez que me escribió fue cuando me dijo que no viniera al entierro de mi padre por mi propio bien. Dijo, pero esta vez me quería en la ceremonia de ascenso de Alena, mi hermanita, ahora una recién nombrada teniente coronel, teniendo su propia fiesta en un salón de banquetes militar privado rodeada de uniformes y elogios, y por alguna razón esta vez dije que sí. Vestía de negro, sin insignias, sin brillo, solo líneas limpias y una resolución apretada. Entré sola, pasando por grupos de oficiales pulidos con bronce y radiantes. Las esposas ignoraron las breves tomas dobles y las cabezas giradas. Había mesas marcadas con nombres grabados en letras doradas sobre carteles blancos. El mío no estaba entre ellos. Un camarero finalmente señaló un asiento escondido cerca de la entrada de servicio, junto a las puertas de la cocina. No había ninguna tarjeta de lugar, solo un vaso de plástico normal. Todos los demás tenían vasos grabados. Me senté en silencio. No saludé, no miré, pero podía sentirla. La tensión zumbaba justo debajo de la superficie, como una vieja canción de guerra. Alguien 3 mesas más allá murmuró sin siquiera molestarse en bajar. Su voz, ella solía ser general. Si alguien recuerda, se oyeron un par de risas. No me inmuté, me había entrenado para no hacerlo. Alina subió al escenario para hablar. Su uniforme impecable recortaba una silueta nítida bajo las luces del techo. Su voz era firme y segura, el tipo de voz que solía tener antes de que el silencio se volviera más seguro. «Estoy orgullosa de estar aquí hoy porque nunca me rendí», dijo sonriendo para las cámaras. Luego su tono cambió lo suficiente como para doler. No todos los que llevaban el rango eligieron seguir luchando. Algunos se plegaron en silencio. Nadie se giró para mirarme. No tenían por qué hacerlo. Ya estaba ardiendo bajo un foco que nadie había encendido. No respondí. No lloré. Solo tomé mi bebida de plástico sin nombre y la volví a dejar intacta junto a una mesa llena de copas de cristal con iniciales monogramadas. Luego las puertas se abrieron. El general Clay Burnham entró con su uniforme de gala,
su presencia cortando el aire como una espada desenvainada. La charla murió al instante. Cayó un silencio mientras todos se giraban esperando que se dirigiera hacia Alina, la invitada de honor, pero no lo hizo. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo, se puso firme. «General Knox», dijo con voz clara e inquebrantable, «es un honor volver a verlo». El silencio que siguió no fue silencioso, fue sísmico. Escuché a alguien jadear. Los tenedores se detuvieron en el aire. La copa de vino de mi madre se inclinó ligeramente en su mano. No me levanté, solo asentí una vez. Lento y tranquilo, por primera vez en casi una década, alguien había dicho mi nombre y mi rango en voz alta, sin vergüenza, sin corrección, mientras Burnham se daba la vuelta. Lo capté, el destello en los ojos de Alina, no orgullo, no confusión, miedo. Ella se aferró. Su copa de champán tan fuerte que el borde se quebró, una fina fractura que se expandió bajo su pulgar. Ella sabía lo que Burnham sabía y Burnham sabía sobre Cole. No dije nada, solo observé cómo la brillante fiesta se reanudaba como si nada se hubiera roto, como si ningún fantasma acabara de levantarse de la tumba y dijera, «Todavía estoy aquí». Me llamaron un fracaso, y les dejé creerlo, pero al escuchar ese nombre, el general Knox, resurgir de entre los muertos, fue como un tambor que retumbaba bajo mi piel. Tal vez no había terminado después de todo. El salón de banquetes se vació como una arteria drenada. La risa se había desvanecido. El tenedor se limpió y el aroma a cordero asado y whisky añejo flotaba rancio en el aire mientras caminaba solo hasta el otro extremo del estacionamiento. Me paré bajo la única luz rota donde las sombras eran más espesas, donde nadie me seguiría. Solo necesitaba un momento para respirar sin todos esos ojos pulidos sobre mí. No lo hice. Espera el crujido de pasos detrás de mí. «General Knox», dijo Burnham en voz baja, sin la voz que había usado por dentro. «No estaba aquí para halagarme. No dije tu nombre por cortesía. Lo dije porque está apareciendo de nuevo en un informe». Mis pulmones se detuvieron. Se acercó, voz firme, llamada. «No está muerto. Alguien lo está desenterrando y, peor aún, lo están retorciendo para enterrarte para siempre». Esta vez, la llamada me golpeó como un puño frío en el pecho. La operación. Me dijeron que olvidara la que me culparon por 37 civiles muertos después de un disparo de artillería fallido. Huelga donde me habían hecho la cara del fracaso para que otros pudieran salir limpios. Ese archivo debería haber sido clasificado y enterrado bajo más burocracia que una reestructuración del Pentágono. Pero Burnham no estaba especulando. Había visto algo. «Hay una solicitud de reanálisis. Continuó interno. Rastreé la firma encriptada hasta la sede de la Guardia Nacional de Tennessee. No tuvo que decir más. Esa es la publicación de Alena. Quería reír. Por supuesto, la única vez que la ascienden. Y resulta que se alinea con una misteriosa investigación sobre la mancha más oscura en mi registro, que por la noche pasé por los campos vacíos de nuestra granja familiar y me detuve frente a la vieja casa que no había visto desde el funeral. Dentro, todo estaba congelado en el tiempo, las medallas de guerra de mi padre todavía alineadas en la pared del estudio, los mismos libros polvorientos, el leve rastro de humo de pipa en los paneles de madera. La puerta de la oficina de papá se abrió con un crujido como si me recordara. Había sido un oficial de inteligencia de señales antes de jubilarse. Y detrás del cajón inferior cerrado con llave, encontré una última unidad USB encriptada, etiquetada como Revisión Calix 4. Pensé que había destruido cada copia, claramente. Me equivoqué en mi auto alquilado, lo conecté a mi computadora portátil con manos temblorosas. Los archivos se cargaron. Última modificación hace 3 semanas. 3 semanas, ni siquiera estaba en el estado. Entonces alguien había accedido a ellos en esta casa. Alguien que sabía dónde buscar. Se me encogió el estómago. Volví adentro. Mi madre estaba doblando sábanas en el estudio como siempre hacía cuando pretendía que nunca pasaba nada. Me quedé en la puerta tratando de mantener mi voz neutral. ¿Alguien usó la oficina de papá recientemente? Apenas levantó la vista.
Alina vino hace unos fines de semana y dijo que necesitaba algunos materiales para un documento de promoción o algo así. La dejé entrar, eso fue todo. Inofensiva ordinaria, excepto que no lo era. Alina había tocado el disco duro, había visto los archivos, tal vez los copió, tal vez los editó, y luego, como un reloj, obtuvo su ascenso. Solo unos días después me quedé mirando la habitación en la que solía dormir ahora ocupada por sus medallas, sus uniformes planchados, su risa a través de paredes que solían albergar la mía. Ella no solo estaba ascendiendo de rango, estaba reescribiendo la historia. Burnham me había llamado general, pero los papeles en sus manos, si se tuercen bien, podrían convertirme en un criminal de guerra de nuevo, y la persona que tira esas cuerdas. Ella vivía al final del pasillo, en lo que solía ser mi habitación. Recordé el nombre como si hubiera estado grabado en la parte posterior de mi cráneo, esperando el momento adecuado para resurgir. Jonah Vega era el tipo detrás de la cortina durante la operación. Llamada el analista que nos alimentó el movimiento del satélite, la charla de los drones y las superposiciones del terreno en tiempo real, tranquilo, nervioso, brillante, después de las consecuencias desapareció no solo del radar del ejército, sino de todo, sin dirección de reenvío, sin beneficios de jubilación, ni siquiera una ceremonia de baja, simplemente se fue hasta ahora. Se necesitaron 4 llamadas de quemador y un favor susurrado a un especialista técnico en el que todavía confiaba para rastrearlo hasta una vieja estación repetidora en las afueras de Crossville, escondida detrás de un letrero falso de una empresa de servicios públicos y capas de maleza que nadie cuestionaría. Encontré a Jonah encorvado sobre una serie de monitores dentro de un remolque oxidado que olía a pozos de café y cables quemados. No pareció sorprendido de verme. En todo caso, parecía que había estado esperando. Siempre se sabe dónde mirar, murmuró sin darse la vuelta. No estoy aquí para arrastrarte de vuelta. Dije que estoy aquí porque Cole regresó y eso llamó su atención. Su silla crujió cuando se giró, y por un momento el cansancio en sus ojos me hizo olvidar que teníamos la misma edad. Me hizo un gesto para que me acercara. Hay una copia en la nube militar, no la original. Esta está alterada. Me incliné sobre su hombro mientras sacaba el informe. Parecía idéntico en la superficie, mismas marcas de tiempo, mismos encabezados de palabras clave, pero en lo profundo de las notas de campo en el registro de la cadena de comando, mi nombre estaba ubicado junto a la frase escalada autorizada con riesgo civil reconocido. Nunca uso ese lenguaje. Dije que lo sé, respondió Jonah. Rastreé la edición. La marca de tiempo de los metadatos coincide con un inicio de sesión del cuartel general de la Guardia de Tennessee. Lo miré fijamente. ¿Quieres decir que vino de una terminal registrada a nombre de Alina Knox por un momento? Todo lo que pude escuchar fue el ruido del ventilador de enfriamiento en su plataforma de servidor improvisada. Mi hermana no solo había visto los archivos, los había manipulado, los había utilizado como arma en mi contra. Tengo el Jonah original, continuado sin editar, fechado y firmado digitalmente, y he rastreado cada punto de acceso desde el año pasado. Hay un patrón que he estado ingresando regularmente desde las oficinas estatales, en horarios que coinciden con el horario de tu hermana. Cerré mis ojos solo por un segundo, el tiempo suficiente para imaginar a Alina sentada en mi antigua habitación, escribiendo en el escritorio de mi padre, reescribiendo la historia que arruinó mi carrera lo suficiente para asegurarme de que permaneciera arruinada esta vez. Bajo su narrativa, más tarde esa noche regresé a casa. La luz de la cocina estaba encendida. Me detuve en la puerta cuando la vi. Alina estaba parada en el fregadero, con las mangas arremangadas, lavando una sola copa de champán, la misma que se había roto durante el banquete de ascensos. Miró, se levantó y me dedicó una suave sonrisa. No esperaba que volvieras tan temprano. Luego, casi con indiferencia, preguntó: ¿Todavía tienes esos viejos expedientes? Recuerdo que solías trasnochar leyendo informes de misiones, incluso obsesivamente. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí levemente. Mantuve la expresión indescifrable. Quizás. Secó el vaso, lo colocó con cuidado en el estante y pasó junto a mí como si nada hubiera pasado.
como si no hubiera echado gasolina sobre los restos de mi nombre y encendido una cerilla. Pero en mi cabeza, la imagen se formaba rápidamente. Había tenido acceso, sabía qué buscar, porque y ahora ella tenía una ambición militar motivada, mezclada con un resentimiento silencioso. Todo lo que tenía que hacer era borrar un nombre inconveniente de la historia y entrar en un legado impecablemente limpio. Una vez le enseñé a estudiar un rifle, le mostré cómo leer un mapa del terreno en una tormenta eléctrica, cómo decodificar conversaciones encriptadas durante los ejercicios de campo. Yo fui quien le dijo la diferencia entre estrategia y venganza, pero nunca le enseñé cómo borrar a alguien de un informe. Nunca pensé que necesitaría eso si realmente fue Alina. Entonces, no solo perdí mi honor, perdí la única pieza de familia que me quedaba. Me presenté en la oficina de comando de la Guardia Nacional en Nashville, vestida como una mujer con autorización, el uniforme de alguien que pertenecía a un civil, una chaqueta de corte, una placa de identificación anticuada metida en un cordón que parecía lo suficientemente oficial. Usé el nombre de un ex enlace de DC que me debía un favor una vez. La recepcionista no lo cuestionó cuando hablas con oraciones recortadas y lanzas suficientes siglas. La mayoría de la gente asume que eres alguien a quien no deberían detener. Alina estaba en su oficina, la luz del sol. Entrando a través de las ventanas esmeriladas, su placa de ascenso aún brillaba la tinta. Aún no se había apagado por el tiempo, ni la culpa. Ella pareció sorprendida cuando entré más irritada que alarmada. «Cambria», dijo poniéndose de pie lentamente, «no puedes entrar aquí sin más». «No estoy aquí para quedarme», respondí dejando una carpeta sobre su escritorio. Dentro había una impresión de un registro de acceso anónimo que mostraba una dirección IP que coincidía con su terminal de trabajo. Lo toqué una vez. ¿Alguien ha usado tu nombre de usuario para acceder a los informes archivados? Zrenia, específicamente los de Call. Sus ojos no se movieron de la página, sino que se dirigieron a su taza de café y luego a la puerta detrás de mí. La taza se le resbaló un poco de las manos y golpeó el plato antes de que la atrapara. «No sé de qué estás hablando», murmuró. La miré fijamente un buen rato y luego me incliné. «Si intentas borrarme, Elena, más te vale asegurarte de que no quede nadie que recuerde que estuve allí». Eso aterrizó como una cuchilla, no dramática, sin jadeos, sin lágrimas, solo un destello en sus ojos. Luego vino el giro de su boca, algo entre justificación y disgusto. «Te fuiste», dijo ella rotundamente. «Te desvaneciste, no te ofendiste, dejaste que te llamaran desgracia y dejaste que lo creyeran. Yo no hice que eso pasara. Cambria, tú lo hiciste. Me silenciaron», dije y tuve que vivir con el silencio. Ella espetó y luego se contuvo. Su tono bajó de nuevo calma. «Calculada, hice lo que tenía que hacerse para limpiar lo que abandonaste. Ya te borraste a ti mismo». Solo terminé el trabajo. No me quedaba nada para decir eso. La miré. La chica con la que solía compartir mis botas de combate, la que le enseñé a desmontar un M4 con dedos temblorosos, y vi a alguien que ya no reconocía, alguien que aprendió a disparar. No solo balas, sino narrativas limpias, precisas y apuntadas directamente al punto más débil. Me fui sin decir otra palabra. Mientras pasaba por el escritorio del asistente, me detuve para pedir una llave del baño, mientras ella rebuscaba en el cajón. Miré el cordón de identificación que colgaba en el gancho del escritorio, la credencial de acceso secundario de Alina. No hizo falta nada más que un gesto de la mano, un giro del hombro, y fue mío esa noche con Jonah en la línea de llamada cifrada. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad. Wi-Fi barato, sin rastro de papel conectado. Ejecuté la tarjeta. Pasé por alto los firewalls. El sistema no fue construido para detener a alguien que ayudó a construirlo. Lo encontramos. Un registro de metadatos incrustado profundamente en el clon de Kix. Marca de tiempo, geoetiquetado y firmado Noxa Quo. Ni siquiera sutil, ni siquiera lo siento. Me senté. El cursor parpadeaba en la pantalla como un pulso. Alina había marcado el archivo como suyo. Su huella digital estaba grabada en el informe falsificado.
como una segunda traición. Solían llamarme el silencioso, frío y calculador, pero lo que nunca entendieron fue que me quedé callado por lealtad, por la esperanza de que alguien en este linaje aún recordara cómo luchar de manera justa. Pero esta noche dejé de creer que Alina no solo había reescrito mi pasado, me había enterrado una segunda vez bajo el peso de su impecable currículum y lo hizo con el mismo nombre que una vez usé en mi uniforme. El camino a Fort Dandridge era mitad tierra, mitad recuerdo. Condujimos con las luces apagadas durante la última milla, la luna apenas lo suficiente para traza la curva de la cerca. Jonah se sentó a mi lado escribiendo en una tableta rota, labios apretados como si estuviera masticando algo más que datos. Cada media milla revisaba la vista trasera. Ambos sabíamos que esto no era solo un reconocimiento, esto era una recuperación, y alguien más podría estar recuperándonos. El fuerte había sido dado de baja oficialmente, pero oficial no significaba vacío. Enterrado bajo capas de olvido burocrático, aún contenía las bóvedas de hardware, bancos de almacenamiento llenos de copias de seguridad físicas selladas intactas por la manipulación en línea, el tipo de memoria que no se podía editar a distancia. Pasamos 3 controles de seguridad. Los puntos de control, la tarjeta de acceso de Alina, nos permitió atravesar la puerta exterior. Los códigos descifrados de Jonah manejaron la segunda capa. En la tercera, la puerta zumbó y se movió lentamente hacia arriba, como si incluso el metal supiera que no deberíamos estar allí. La bóveda de datos se encontraba en una habitación subterránea, fría y seca, revestida con unidades con carcasa de carbono apiladas como ataúdes. Jonah encontró la etiqueta. Llame primero a OP. El cartucho tenía polvo, pero el sello estaba intacto. Lo deslicé en el lector. La reproducción era débil. Gritaba como un fantasma tratando de hablar bajo el agua, pero la voz era inconfundible. Comprometerse con el reconocimiento del riesgo civil, la prioridad es la contención de la narrativa. Comando firmar. Hawks. Ajo, mi columna se tensó, no es mi indicativo, no es mi cadena de mando. Huxley, Raymond Huxley, el hombre cuyo rostro una vez adornó la portada del Pentágono por su liderazgo decisivo en una crisis moral, ahora secretario de Defensa, en aquel entonces subjefe de Estado Mayor. La suya era la mano detrás de la cortina, la mía era solo la sombra proyectada sobre el fuego. Me quedé allí con los brazos congelados a mis costados mientras las palabras resonaban en la bóveda. No fue una bomba, fue un entierro. Un niño de 9 años. Traición ahora exhumada. Jonás exhaló. Tú no hiciste la llamada, Cambria lo hizo él. Debería haber sentido alivio, no lo hice. Sentí rabia fría y metódica del 388 tipo, que no grita. Solo agudiza mi carrera, mi nombre, mi vida reducida a una zona de amortiguación, para un hombre que apunta más alto. Jonás se movió para empacar el disco pero se detuvo. Algo anda mal. Escaneó el techo la cámara de detección de movimiento sobre nosotros. Tenía un LED rojo parpadeante, excepto que no parpadeaba. Jonás sacó un ping del sistema deshabilitado hace 48 horas. Mi estómago se revolvió. Alguien sabía que vendríamos. Dije, o querían que fuéramos. Murmuró. Salimos corriendo del latido de la bóveda hundiéndose al pulso en mis oídos. El aire sobre el suelo se sentía demasiado abierto, como un escenario antes de que cayera el telón en el auto. Jonah se detuvo en seco. Hubo un ligero destello debajo del parachoques trasero. Un rastreador no de alta gama. No es un problema militar, solo lo suficientemente inteligente como para registrar nuestra ruta y volcarla a quien sea que estuviera escuchando. No hablamos cuando lo arrancó y lo aplastó bajo mis pies. Podía escuchar mi propia respiración tan fuerte como botas sobre grava. No habían parado de llamar para proteger vidas, lo habían enterrado para proteger promociones. Y ahora que habíamos abierto el ataúd, alguien más quería asegurarse de que entráramos después de volver al auto con el disco duro metido debajo de mi chaqueta, como si aún pudiera arder. Vi el fuerte alejarse en el espejo, un lugar que nunca olvidó, y ahora yo tampoco lo haría una vez. Pensé que era el último que recordaba a Cole,
pero alguien llegó primero no para decir la verdad, sino para borrarla, y esta vez borrarme a mí con ella. Jonas dejó de responder a las 10:43 a.m., a mitad de oración, a mitad de sincronización, a mitad de plan. Esperé 2 horas antes de volver a intentarlo. Luego 4, para la sexta hora. No estaba buscando actualizaciones, estaba buscando señales. Su teléfono estaba desconectado. Su apartamento había sido revuelto todavía. Podía ver el pestillo doblado donde alguien forzó la cerradura, lo suficientemente ordenado para ser profesional, lo suficientemente desordenado para ser una advertencia sin sangre. No faltaban muebles, pero sus discos duros habían desaparecido, sus copias de seguridad borradas, y su cuenta de correo electrónico había sido desactivada como si nunca hubiera existido, ni siquiera había polvo donde solía estar su computadora. Portátil era como si alguien lo hubiera borrado de la línea de tiempo. Al anochecer, apareció una caja en mi etiqueta de entrada sin devolución, sin franqueo, solo pegada firmemente con una sola línea impresa en papel barato, dentro de un fantasma. Abajo eres el siguiente. Sostuve el papel entre mis dedos hasta que la tinta comenzó a difuminarse, con el sudor de mi palma quienquiera que se llevó a Jonah. No solo estaba limpiando la casa, estaba señalando al siguiente objetivo. Empaqué rápido, saqué la unidad de detrás del panel falso en el respiradero, arrojé teléfonos quemadores y la copia encriptada del archivo Calex en una bolsa de emergencia. Estaba a mitad de los escalones del porche, cuando una figura salió de los setos cerca de mi buzón, joven sereno, uniforme impecable bajo una chaqueta de civil. ¿Mayor Knox? Component Placement, preguntó en voz baja, e incluso me tomó un segundo reconocerlo. Elias Ford, uno de mis cadetes tácticos del semestre que impartí estrategia interina en la escuela de guerra. En aquel entonces había sido curioso, un poco ansioso ahora. Se quedó de pie como un hombre que había crecido demasiado rápido. Levantó una placa plateada. Estoy en la división de coordinación estratégica. Ahora sé qué está pasando con Cole. No bajé el arma en mi mano hasta que dijo el nombre de Jonah Vega, entonces lo dejé hablar. El protocolo nunca fue completamente cerrado, dijo Elias una vez que estuvimos dentro. Ambos agachados bajo la ventana de la cocina Huxley, les dijo a todos que estaba cerrado, pero internamente sigue activo. Los servidores hacen ping cada 3 días ediciones, eliminaciones, registro, limpiezas, silencioso pero metódico. ¿Cómo sabes esto?, pregunté él. Levantó su tableta, la deslizó hacia mí. 3 nombres redactados, historiales de servicio, notas en negrita, Jonah Vega. Desaparecido, capitán. Har, baja médica, sargento. Casey, fatalidad de tránsito, bajo investigación. Todos los testigos, todos recientemente retirados del sistema, no están borrando datos. Elias dijo que están borrando personas. Él me dijo que había un nodo que aún no habían tocado. Una estación de retransmisión en lo profundo de las montañas Cumberland. No estaba en línea las 24 horas, los 7 días de la semana, solo se activaba para sincronizaciones de entrenamiento, pero había vislumbrado durante un barrido reciente una copia de seguridad completa de llamadas, registros de campo sin alteraciones, órdenes originales firmadas a mano, superposiciones tácticas, incluso intercepciones de comunicación, el último rastro de la verdadera cadena de mando. Salimos antes del amanecer, condujimos por sinuosos caminos de tierra hacia Treine hasta que el auto no pudo ir más lejos de allí. Caminamos. Elías conocía el terreno. Se movía como alguien que hubiera memorizado los árboles, la estación de retransmisión. Parecía abandonado, un viejo búnker con bisagras oxidadas y musgo trepando por las paredes interiores. Encontramos un único servidor montado en bastidor que zumbaba como un corazón bajo un cristal. Elías introdujo las credenciales, la pantalla parpadeó y luego se iluminó. Allí estaba la operación. Código de autorización de llamada HUX5. Una directiva se involucra con el riesgo civil estratégico, prioridad de control narrativo iniciada por Huxley R. Sin ediciones, sin redacciones, solo la verdad intacta y condenatoria. Elías me miró. ¿Quieres filtrarlo todo? Caída total, sin supervivientes. Negué con la cabeza.
No estoy aquí por venganza, estoy aquí por un cierre. El tipo que no deja sangre esta vez asintió. Sacó una matriz externa, comenzó a copiar. Justo entonces la consola parpadeó en rojo: acceso no autorizado, detectado, triangulación en progreso. La cara de Elías no cambió. Solo se giró hacia mí. Están en camino, tiré de la unidad. La metí en una funda acolchada, mientras él comenzaba a lanzar señales. Señuelo en menos de un minuto. Elías había falsificado nuestra IP a 17 puestos de avanzada desde Vermont a Virginia. Todavía estaba escribiendo mientras corríamos afuera. El cielo se había vuelto gris plomo en algún lugar del valle. Un motor rugió. No nos detuvimos, no hablamos, solo nos movimos. Cuando llegamos a la cima, miré hacia atrás una vez que la estación todavía estaba en pie, pero se sentía como una lápida. Ya no tenía tiempo para limpiar la sangre vieja, solo tenía tiempo para evitar que se derramara más. Si Jonah ya se había ido, no iba a dejar que su nombre se redujera a una línea en blanco en un informe de fatalidades. Si tuviera que quemar todo el sistema para que dijeran su nombre en voz alta, lo haría. 3 días. Eso es lo que me dio Elías. 3 días hasta la Conferencia de Defensa Nacional en Arlington, donde el secretario Huxley subiría al escenario para predicar sobre la guerra ética y la integridad narrativa. La ironía era casi poética, hasta que Elías lo dijo en voz alta: «Si hablas mientras él está ahí arriba», dijo en vivo, con toda la red interna mirando, «nadie puede apagarla lo suficientemente rápido». No estaba equivocado si quería dar un golpe que importara. No era con balas o chantaje, era con ancho de banda, con la verdad. Y tenía que ser ahora, antes de que me hicieran desaparecer. Como a Jonás, condujimos durante la noche a una casa segura en las afueras de D.C., un sitio de desbordamiento del gobierno, convertido en fantasma no oficial. Allí, en nuestro escondite, nos encontramos con el mayor general Burnham, el único oficial de alto rango que se había atrevido a llamarme General Knox. Después de que el tribunal me despojara de ese título, él mismo abrió la puerta, sin guardias, solo sospecha en sus ojos. «No estoy arrastrando mi carrera por un precipicio», dijo después de escucharnos. «No intenté discutir, solo presioné reproducir». El audio que recuperamos de Fort Dandridge llenó el silencio. Presencia civil confirmada. El riesgo es aceptable. Prioridad. Control narrativo. Iniciar ataque. UX 5A. Burnham exhaló lentamente y me miró fijamente a los ojos. «No deberías quedarte solo. Te ayudaré a conectarte al enlace ascendente. Si te bajas, al menos bajarás en el registro». Esa noche, en el hotel, redacté mi declaración. No era una súplica de perdón, ni un llamado a la acción, solo un espejo frente a sus caras. Elías leyó por encima de mi hombro y se congeló. «¿No les vas a decir que te incriminaron?», Zrenia preguntó. Negué con la cabeza. No hago esto para arreglar mi nombre, lo hago para que quienes una vez creyeron en mí sepan que no se equivocaron». Se quedó en silencio un buen rato antes de decir finalmente: «Nunca hiciste nada a medias, ¿verdad?». Quise contestar, pero sonó el teléfono. «Número bloqueado», respondí de todos modos. «Si subes al escenario mañana», dijo una voz distorsionada, «el próximo no desaparecerá así como así, morirá». Entonces, silencio. Miré hacia la puerta del hotel. Algo se deslizó debajo, un sobre manila, dentro una sola ronda de munición y una foto de Elías cruzando la calle S. Mismo día. No lloré, no grité, solo me recosté en la cama, corazón como una piedra, sangre fría. No querían silencio, querían obediencia. Pero ya me habían matado una vez cuando borraron mi nombre de todos los documentos. Cuando me redujeron a un mito, susurró avergonzado. Si querían terminar el trabajo, necesitarían más que una bala. Necesitarían enterrarme a la luz del día, y yo no planeaba ir. Silenciosamente, el aire dentro del Arlington Conference Hall vibraba con la atención de cientos de uniformados, funcionarios, estrategas y delegados extranjeros llenaban cada fila. El escenario estaba austero, solo un podio, 2 banderas, y el secretario Huxley, satisfecho y radiante bajo las luces, comenzó hoy. Reafirmamos nuestra creencia de que la integridad en el mando no se mide por la victoria, sino por el honor con el que se gana. Mi auricular crepitó. «Listo».
La voz de Elías dijo que estaba en la bahía de control, conectado a nuestro equipo de enlace ascendente para anular el sistema de conferencia interno. Burnham asintió desde la segunda fila. Luego comenzó Huxley. Levantó una mano preparándose para girar hacia sus puntos de conversación sobre la transparencia de la posguerra. Esa fue nuestra señal. El micrófono se cortó y la habitación se llenó de estática. Luego mi voz inició el ataque. La presencia civil confirmó que el riesgo es aceptable. Prioridad narrativa control HEUX 5. Un silencio cayó como una guillotina. Todos los rostros se giraron. Las palabras resonaron de nuevo más fuerte, más claro. Elías había cerrado el copias de seguridad. Nadie podía cortar la transmisión, pero alguien había cortado algo más. Un único crujido agudo estalló desde el estacionamiento. Luego el caos gritó corriendo. Me giré hacia el monitor lateral y vi a Elías colapsar detrás de la consola, la sangre floreciendo en su pecho. Me lancé hacia adelante, pero Burnham me agarró del brazo. Aléjate de ese escenario ahora y la verdad muere en 3 minutos, así que caminé hacia el podio. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo se había convertido en un lujo. Ya no tenía tiempo para Huxley, trató de retirarse, lo bloqueé, tomé el micrófono una vez. Creí que el honor hablaría por sí mismo, estaba equivocado. Solía ser el general Knox, borraron ese título. Pero no la verdad ni a mí. Huxley espetó, ya no eres parte de esta institución. Lo miré a los ojos. Algunas cosas no necesitan rangos para existir, memoria y verdad. De la multitud, una figura uniformada dio un paso adelante. Elina levantó una mano y levantó un USB plateado. Soy quien ayudó a borrar el historial de mi hermana. Hoy devuelvo lo que robé. Documentación completa, archivos de misión, registros de voz, diarios de campo, jadeos que resonaron en la habitación. Huxley se giró hacia Bolt, pero 2 oficiales no formados lo interceptó, leyó el cargo. Secretario Huxley, usted será detenido en espera de investigación según la orden ejecutiva. 412-C, desalojará las instalaciones ahora. La multitud no vitoreó. Solo miraron congelados en el peso de lo que finalmente se había dicho, y yo estaba allí, no como un general, no como una víctima, sino como una mujer que se negó a ser olvidada. El honor no regresa a través de aplausos, regresa en sangre, en memoria, en el momento. Tu propia hermana, una vez que el cuchillo en tu espalda da un paso adelante para mantener tu nombre en alto como nunca se supuso que fuera borrados, arrestaron a Huxley incluso antes de que la sala se despejara. La justicia militar interna actuó con rapidez cuando un secretario de defensa fue grabado dando una orden de ataque ilegal y culpando a un chivo expiatorio o una chica. En mi caso, Alina entregó un disco duro con documentos, grabaciones, registros. La investigación forense digital de Elías lo vinculó todo: los puntos de acceso a los metadatos, la cadena de engaños. En las siguientes 24 horas, los titulares explotaron no solo en foros internos o redes de rumores, sino en todas partes. El secretario de Defensa Huxley está siendo investigado por manipulación de datos del campo de batalla y encubrimiento de bajas civiles. Y debajo de eso, siempre mi nombre. Cambria Knox, ex general exonerado, una vez borrado comandante, descubre la verdad, mi cara, mi nombre en pantallas e impresos. Ya no como el fracaso, el fantasma, sino como la voz que se negó a permanecer enterrada. Pasó una semana, estaba en una oficina temporal del gobierno, cuando llegó el sobresello del Departamento de Defensa, nítido y centrado. Supe lo que era antes de abrirlo. La carta formal ofrecía reincorporación, rango honorario de mayor general, una estrella plateada, un puesto prestigioso en el Centro de Comando Estratégico del Ejército, un nuevo título para un viejo fantasma. Entonces Burnham envió un mensaje. Si quieres volver al mando, despejaré todos los obstáculos. El sistema es tuyo otra vez. No respondí de inmediato esa noche. Me senté en el escritorio mirando el sobre sin abrir. Pensé en Elías. Todavía se estaba recuperando de la cirugía, todavía respiraba, todavía era sarcástico como el infierno, todavía estaba vivo. Antes de que lo llevaran a la sala de operaciones, me agarró la mano y dijo:
No vuelvas a su maldito pedestal. No te necesitamos en ningún escenario. Te necesitamos en la pizarra. Muéstranos cómo sobrevivir, sin vender nuestra alma. Finalmente abrí el sobre, leí los honores, los beneficios, los elogios. Luego tomé un bolígrafo y al final escribí a mano: rechazo respetuosamente. Ya he librado suficientes guerras. Es hora de enseñar a otros a no empezarlas. Dejé la carta en el escritorio y salí. Alina me encontró más tarde esa semana. No vestía uniforme, vestía de civil, tenía el pelo suelto, los ojos cansados pero despejados. Renuncié, dijo antes de que pudiera preguntar. Se quedaron con mi expediente, pero rechacé el ascenso. No me pareció bien. ¿Crees que renunciar a tu carrera equilibra? ¿Qué hiciste? Pregunté, no con acusación, solo con cansancio. Ella negó con la cabeza. Número, solo quiero vivir sin mentir, especialmente a ti. No respondí en su lugar. Metí la mano en mi bolso y le di algo, una copia limpia del informe de llamada firmado por ambos nombres. 2 Noxes, dije en voz baja. Misma página por fin. Ella asintió, no más palabras. Solía pensar que recuperar mi título me redimiría, pero cuando me paré junto a la cama del hospital de Elias y él me llamó general sin rastro de sarcasmo, entendí que mi nombre no había desaparecido, solo estaba esperando a que dejara de fingir que lo había perdido. 6 meses después me paré frente a 30 cadetes dentro de una pequeña sala de conferencias en el nuevo Instituto de Liderazgo Ético sin latón, sin cintas. Solo una pizarra de borrado en seco, un marcador, y 30 pares de ojos agudos e intactos, mirándome como si todavía llevara las estrellas. El programa se llamaba Comandando con Integridad Mi. El nombre estaba en el programa, no como el general Cambria Knox, solo como el instructor de Cambria. Un testigo humano detrás de mí, pegadas en la pared del fondo, había 2 fotografías. Una de mí en West Point, radiante con el uniforme azul de gala, la otra de Elias sonriendo con los ojos en blanco. Un subtítulo seco se desplazaba debajo. Él tose, por lo tanto, está debajo de ambas fotos. Una sola línea, escrita a mano en una nota adhesiva. Ella no luchó para ser recordada, luchó para que la verdad no se olvidara. Después de que terminó la sesión, una mujer joven se quedó atrás. Tal vez 19, tal vez ya, llevando demasiadas grietas. Señora, preguntó vacilante, si la hermana de alguien la traiciona para salir adelante, ¿lo perdonaría? Respiré hondo y despacio. El perdón no borra las cicatrices, dije, pero te devuelve el derecho a definir quién eres, no a ellos. Ella asintió. Vi la batalla en sus hombros, pero se irguió al irse esa noche. Llegué tarde a casa, me dolían los huesos como solo el recuerdo puede doler. En el buzón había un paquete delgado y marrón, sin remitente, pero conocía la letra dentro de un viejo mapa de campo, cuidadosamente doblado. Una esquina circulada en rojo, las últimas coordenadas de la llamada, junto a ella una nota. No puedo cambiar el pasado, pero puedo dejar de esconderme de él. Un asterisco, una vez me llamaron una desgracia. Un fantasma, un general fracasado. Lo que nunca entendieron fue que el liderazgo no se construye sobre rangos o cintas, se construye sobre la memoria, en la voz que sigues usando, incluso cuando nadie quiere escucharla. No regresé para ser perdonado, regresé para que los que habían sido silenciados supieran que alguien salió y ahora les enseño cómo seguir caminando hacia adelante, sin arrodillarse ante el olvido en la vida. El peso del silencio puede enterrar nosotros más profundo que cualquier mentira, hasta que encontremos la fuerza para hablar, no para ser escuchados, sino para sanar el honor. No es algo que otros dan, es algo que reclamamos, una verdad a la vez. Si esta historia te conmovió, déjame saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos y si te gustaría escuchar más voces que alguna vez fueron silenciadas, dale seguir, suscríbete y quédate con nosotros. Gracias por escuchar.